La paz del Señor, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos hoy en la clase número 2 de Eclesiología. Vamos a hablar acerca de la obra de la iglesia. ¿Cuál es la obra de la iglesia acá en la tierra, la cual el Señor Jesucristo encomendó para su pueblo? En primer lugar es predicar la salvación. Corresponde a la obra de la iglesia predicar el Evangelio a toda criatura, conforme vemos en Mateo capítulo 28. Vamos allá. Mateo capítulo 28. Vamos a ver este texto bíblico. 28, verso 19 y 20. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos ahí la gran comisión, la cual fue dada por nuestro Señor, de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y contando a la iglesia con el respaldo del Señor. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya? Predicar la salvación y presentar el plan de salvación como se enseña en la Sagrada Escritura. Cristo ha hecho posible la salvación proveyéndola. La iglesia debe hacerla una realidad proclamándola. Entonces, como dice acá, Jesús hizo realidad la salvación proveyéndola, ¿ya? Muriendo en la cruz por nosotros. Y la iglesia debe hacerla una realidad proclamándola, a través de predicación en la calle, a través de internet, utilizando todos los medios posibles para poder divulgar el Evangelio de Cristo. Esta es la gran y primera obra, la cual la iglesia tiene encomendada. La segunda es proveer medios de adoración para aquellos que aceptan al Señor como su Salvador. Proveerle medios de adoración. Israel poseyó un sistema divinamente designado de adoración por medio del cual se acercó a Dios con todas las necesidades y crisis de la vida. La iglesia, por lo tanto, debe ser una casa de adoración, oración y testimonio. Como vemos en el Antiguo Testamento, Israel tenía todo un sistema de liturgia, ¿ya? Para adorar al Señor tenía un tabernáculo donde el pueblo se reunía, porque ahí estaba la Shekinah, la presencia de Dios, ¿ya? Y hoy la iglesia también tiene que proveerle a aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador, se han tornado miembros del cuerpo de Cristo, una casa, ¿verdad?, de adoración, ya, de oración y testimonio. Es por eso que hoy en día las iglesias tienen la costumbre de reunirse 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, a veces una vez por semana debido al trabajo, ¿ya? Pero hay un lugar que está provisto, preparado, ¿verdad?, para entonces que el pueblo se pueda reunir para adorar y bendecir el nombre del Señor, orar y testificar. ¿Cuál es la obra de la iglesia, Pastor Alejandro? En tercer lugar, proporcionar comunión religiosa, ¿ya? El hombre es un ser social, anhela comunión y amistades. Se reúne naturalmente con aquellos que comparten su mismo interés. La iglesia proporciona una comunión basada en la paternidad de Dios y el señorío de Cristo. Es una buena hermandad compuesta de aquellos que comparten una experiencia espiritual. En común, la cordialidad de la comunión era una de las características sobresalientes de la iglesia primitiva. Veamos Hechos capítulo 2, verso 46. Vamos allá. Era muy común en la primera iglesia, ¿verdad?, la iglesia primitiva, esta comunión, esta koinonía, donde los hermanos se reunían, ¿verdad?, para alabar a Dios, escuchar la palabra, compartir el pan, la cena, lo que conocemos como la cena del Señor. ¿Ya? Dice Hechos 2, 46, 47, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvo. Amén. Entonces perseveraban cada día en el templo, dice, y en las casas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la obra de la iglesia. Predicar la salvación, proveer medios de adoración y proporcionar comunión religiosa. Cuarto, ¿verdad? Otra tarea que tiene la iglesia es sostener el nivel moral. La iglesia es la luz del mundo, destinada a disipar las tinieblas de la ignorancia amoral, es la sal de la tierra, para preservarla de la corrupción moral. La iglesia debe enseñar a los hombres de qué manera vivir, como así también morir. Debe exponer el plan de Dios para la regulación de todas las esferas de vida y actividad, en contra de la tendencia descendente de la sociedad. Debe levantar su voz de advertencia en todos los puntos de peligro. Debe levantar un faro de luz. Muy bien, entonces la iglesia debe sostener el nivel moral del mundo. Sabemos que moralmente el mundo está corrupto, está corrompido. Y no lo está más porque la iglesia está presente. Que actúa la iglesia como la sal, la cual preserva. Antiguamente no existían los refrigeradores y se utilizaba la sal para poder preservar la carne, ¿ya? Incluso hoy en día, en muchos lugares donde no hay electricidad, ya no cuentan con estos medios, se utiliza la sal para poder preservar la carne, para que ésta no se pudra. También hoy es así. La iglesia actúa como un agente preservador, ¿ya? Y también la iglesia es luz para un mundo que está en tinieblas. Entonces, estas son, ¿verdad?, las obras de la iglesia. Las obras que la iglesia debe realizar: predicar el evangelio, proveer un medio de adoración, proporcionar comunión religiosa y sostener el nivel moral de este mundo. Vamos a hablar acerca de las dos principales ordenanzas de la iglesia. Estamos en la página 6. El cristianismo del Nuevo Testamento no es una religión ritualista, por lo tanto no impone una ley rígida de adoración, sino que deja a la iglesia de toda edad y tierra para que se ajuste al método mejor adaptado para la expresión de su vida. Esto es una realidad. Si usted se fija, acá en Chile la mayoría de la iglesia tiene un método de adoración. Si usted va para otro país, ¿verdad?, para Colombia, Venezuela, qué sé yo, Perú, tal vez va a encontrar algo diferente, una forma diferente de adorar a Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay en la Biblia algo establecido, un patrón de liturgia, ¿ya?, que diga tienen que adorar de esta manera. Sí, la Biblia habla, ¿verdad?, de himno, habla de cántico, habla de instrumento, ¿ya?, pero no hay un patrón. Jesús nos dejó establecido un patrón establecido, que es rígido. Entonces cada cultura se ajusta a su medio, ¿ya? Pero hay, sin embargo, dice, dos ceremonias que son esenciales, puesto que son divinamente ordenadas, es decir, el bautismo en agua y la cena del Señor. En virtud de su carácter sacro, se la describe con el nombre de sacramento, literalmente cosa sagrada. ¿Ya? Eso quiere decir la palabra sacramento, cosa sagrada. No tiene nada que ver con catolicismo romano. Como una vez un pastor peleó conmigo, me discutía porque yo no podía utilizar el término sacro, ¿ya? Y el término sacro es una palabra que quiere decir cosa sagrada. No tiene nada que ver con el catolicismo romano, ¿ya? Quiere decir cosa sagrada o juramentos consagrados, ¿ya?, por un rito sagrado. Se le refiere también como ordenanza, puesto que son ceremonias ordenadas por el Señor mismo. O sea, a mí, no, como se dice, no me da ni frío ni calor que se le llame la Santa Cena, ¿ya?, ordenanza sacra o ordenanza, ¿ya? No me produce nada. Hay gente que se escandaliza y piensa que la palabra sacro, ¿verdad?, que tiene que ver algo con las religiones paganas, ¿ya? Pero la realidad es que si usted va a un diccionario y procura la palabra sacro, ¿ya?, quiere decir cosa consagrada. Y la cena es algo consagrado, lógicamente, ¿ya? Pero si usted quiere utilizar la palabra ritual, puede utilizar la palabra también ritual. Y tenemos también el bautismo en agua. Es el rito de ingreso en la iglesia cristiana y simboliza el comienzo de la vida espiritual.
La cena del Señor es un rito de comunión y significa que continúa la vida espiritual. Entonces tenemos estas dos ordenanzas o estos dos, ¿verdad?, elementos sacros que son la cena del Señor y el bautismo. El bautismo, como dice acá, ya el bautismo es un rito de ingreso, ya es un simbolismo de algo, de una obra interna que se manifiesta externamente en el día del bautismo. ¿Ya? No es que la persona se va a bautizar y se va a ser regenerada o convertida, no, la persona ya es convertida. ¿Ya? Y después continúa la comunión con Dios y prueba de esto es que la persona comienza a participar de la cena del Señor, dando a entender que con esto que su comunión, su intimidad con Dios continúa a participar de la mesa del Señor. Dice, el primero representa fe en Cristo, el segundo comunión con Cristo. ¿Ya? El primero administrado solamente una vez, puesto que puede haber solamente un comienzo de la vida espiritual. Entonces, el bautismo, ¿verdad?, bíblico debe ser practicado solamente una vez, a menos que haya sido hecho de una forma incorrecta. ¿Ya? Si usted me pregunta a mí, Pastor Alejandro Calderón, yo pienso que la persona debe bautizarse solamente una vez. Y si se ha bautizado, ¿verdad?, en una iglesia católica por aspersión o en una iglesia mormona por los muertos, ese bautismo no es legal, no es bíblico. Debe hacerlo según la fórmula que dice, ¿verdad?, que tiene que ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ya lo hizo de esa manera, no tiene por qué bautizarse nuevamente. No creo en la renovación de voto. No creo en la renovación de voto. ¿Ya? La renovación de voto no es bíblica. No hay apoyo bíblico para eso. Jesús en ningún momento dijo, renueven los votos todos los años rebautizándose. ¿Ya? Bien. Dice acá, el segundo administrado con frecuencia, dice, enseñándonos que la vida espiritual debe ser nutrida. Mateo capítulo 28, versos 16 y 20, veamos. Vamos allá, versos 16 al 20. Dice, Mateo 28, verso 16 al 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, vemos ahí, ¿verdad?, que la fórmula para realizar el bautismo, ¿verdad?, ya es esta que el propio Señor ordenó. Bautizarlos, hacer discípulos, ¿verdad?, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula, ese es el método para el bautismo, ¿ya? El bautismo, el modo, el vocablo bautizo empleado en la fórmula bautismal significa literalmente inmersión o el hecho de sumergir. Esta interpretación es confirmada por eruditos en el estudio del idioma griego e historiadores eclesiásticos y hasta estudiosos que pertenecen a iglesias que bautizan mediante el rociamiento admiten que la inmersión fue la forma más antigua. Entonces, amado hermano, el bautismo tiene que ser por inmersión. Tanto la palabra, ¿verdad?, griega como hebrea, baptizo, significa eso, sumergir. ¿Ya? Significa eso, simplemente sumergir. En ningún momento, ¿verdad?, significa echar agua sobre la cabeza. De hecho, vamos a ver más adelante que hasta los prosélitos que se convierten en el judaísmo, los gentiles, los goy, ¿ya? Cuando se van a convertir al judaísmo totalmente, practican, ¿verdad?, un ritual de, si podemos llamarlo así, ¿verdad? Para ellos es un ritual de purificación, pero practican un ritual muy parecido al bautismo, donde se sumergen por completo mientras el rabí, ¿verdad?, está haciendo lectura de la Torá. ¿Ya? Entonces, el bautismo era por inmersión. Y es por inmersión. ¿Ya? Esto lo reconocen hasta estudiosos que hoy practican
el bautismo por aspersión. Saben que la palabra bautizo quiere decir eso, sumergir. Además existen buenas razones para creer que para los judíos de la época apostólica, el mandamiento de ser bautizado sugería inmersión. Estaban relacionados con el bautismo de los prosélitos, que significaba la conversión de un pagano al judaísmo. ¿Ya? O sea, lo que yo dije anteriormente, cuando un prosélito, un pagano, un goy, como le llaman ellos, un gentil que no hace parte de Israel, abrazaba la vida judía, yehudí, ¿ya? Las costumbres judías, hasta el día de hoy, después de estudiar todas las costumbres judías, las fiestas judías, y presentarse delante de un grupo de rabinos y manifestar por qué quiere convertirse en judío, una vez que ha aceptado, practica también el Brit Milá, que quiere decir el pacto de la circuncisión, practica la circuncisión, es recibido, y para ser recibido completamente tiene que también pasar por una especie de ritual de purificación, un bautismo, ¿ya? Donde, como dije anteriormente, es sumergido, ¿ya? Dice aquí que es sumergido con el agua hasta el cuello, mientras se leía la ley, o se lee la ley, después de lo cual el mismo se sumergía debajo del agua como señal de que estaba limpio de contaminación del paganismo. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Ahora aquí yo quiero aclarar algo, ¿ya? Quienes practicaban este ritual de bautismo, de inmersión, son los goy. La energía, ya. Quienes practicaban, ¿verdad? Este bautismo, entonces, eran los paganos, los gentiles, cuando se convertían al judaísmo. El judío, ¿verdad? Propiamente tal, no se bautiza en agua. Practica sí, ¿verdad? Ante la fiesta de Yom Kippur, del Día del Perdón, practica rituales de purificación en agua, eso sí, ¿ya? Pero ellos no se bautizan porque ellos dicen que son el pueblo de Dios y esto es para paganos, esto es para goy, ¿ya? Pero sabemos, ¿verdad?, que cuando Juan el Bautista vino bautizando en las aguas, Jesús se bautizó, ¿ya? Entonces la iglesia practica el bautismo, ¿ya? De arrepentimiento, ¿ya? Pero el judío como tal no practica el bautismo, eso que yo quiero dejarlo claro, ¿ya? Por eso que le llamaba la atención, ¿verdad?, a los fariseos, a los saduceos, cuando Juan el Bautista vino bautizando para arrepentimiento, dice, y las multitudes corrían, aún judíos corrían para allá, tanto romanos como gentiles corrían, ¿ya? Judíos. Entonces, porque ellos se consideran el pueblo de Dios, ¿verdad? Descendiente de Abraham, no necesitan. Lo que necesitaba, ¿verdad?, un pagano para convertirse al judaísmo, ¿ya? Dice la contaminación del paganismo, y ya había comenzado a vivir una nueva vida en calidad de miembro del pueblo escogido de Dios. Veamos Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. ¿Ya? Mateo capítulo 3, versos 13 al 17 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él, dice. Mas Juan se lo ponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, usted me puede decir: pastor, pero si Jesús, ¿verdad?, era un yehudí, un judío, ¿por qué se bautizó? ¿Ya? Jesús se bautizó primero, a pesar de que era hijo de Dios, a pesar que era un yehudí, un judío, ¿ya?, descendiente de Abraham, ¿verdad?, y de los patriarcas. Él se bautizó para identificarse con la humanidad pecadora. Por eso Juan el Bautista, ¿verdad?, no quería bautizarlo a él. Dice: pero ¿cómo tú vienes a mí? Yo debería ser bautizado por ti. Pero Jesús dice: deja para que cumplamos así toda justicia. ¿Ya?
Pero Jesús, hablando bien como judío, él no debía bautizarse. Practicar sí ritos de purificación, pero no bautizarse. Pero él se bautiza para identificarse con los pecadores y con la iglesia que estaba naciendo. Amén. Bien. Como dijimos anteriormente, ¿verdad? El bautismo es por inmersión o aspersión. Aquí está la pregunta, ¿verdad? Como vimos, el bautismo tiene que ser por inmersión y no por aspersión. ¿Ya? En cada uno de esos bautismos se usaba mucha agua. A nadie solamente se le rociaba. Tampoco fue bautizado Jesús ni por afusión, derramamiento sobre la cabeza, ni por aspersión, rociadura. Mateo dice, Jesús se subió inmediatamente del agua. Marcos también habla de Jesús al momento de salir del agua. Jesús había estado metido en ella, estando en realidad sumergido en el río Jordán. Dice que Juan el Bautista bautizaba donde había muchas aguas. Si hubiera, verdad, el bautismo fuese por aspersión simplemente, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de bautizar donde había muchas aguas? ¿Ya? Lo que veo muchas veces en las películas supuestamente cristianas, ya que a veces son católicas, vemos como Juan el Bautista en algunas películas simplemente derrama algunas gotas sobre la cabeza de Jesús, pero ese bautismo no es bíblico. Ya lo que están haciendo con esa película es fomentar ya un bautismo, verdad, de Roma. Dice se necesitaba una cantidad cuantiosa de agua para sumergir o para hundir bajo el agua a los que se estaban bautizando. De modo que se lee en la Sagrada Escritura, Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había una gran cantidad de agua, dice. También el eunuco etíope al convertirse dijo, miren, un cuerpo de agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No una pequeña pila, sino un cuerpo de agua. Era necesario, pues el bautismo era por inmersión. ¿Ya? O sea, el bautismo era por inmersión porque había muchas aguas. Y yo he mostrado, ¿verdad?, estos ejemplos. Amén. En cuanto al bautismo en agua, ¿verdad?, los padres de la iglesia comentan. Corblet cita padre antiguo de la iglesia. Cuando hablamos de los padres de la iglesia, ¿verdad?, hablamos de siervos de Dios que vivieron a partir, ¿verdad?, después del primer siglo, del segundo siglo, amén, bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? Y que eran llamados o reconocidos, ¿verdad?, como padres de la iglesia, ¿ya? Dice, como prueba de que en tiempos primitivos se llevaba a cabo verdadera inmersión. Gregorio de Nizá, ¿ya?, alrededor del 331, dijo acerca del agua, nos escondemos en ella, así como el Salvador fue escondido en la tierra. Cirilo de Jerusalén 315 dijo que uno queda rodeado completamente por el agua. Epifanio comentó que las aguas llevaban no solo un miembro, sino rodeaban y purificaban el cuerpo entero. Juan Crisóstomo 345 después de Cristo dijo, la sumersión de la cabeza en el agua bautismal constituye una representación de la tumba del hombre viejo, quien es metido en ella como si se metiera en una tumba, para salir de ella con una vida nueva, a la cual es resucitado. Jerónimo, alrededor del 340 después de Cristo, habló acerca de una inmersión triple de la cabeza, y Agustín informa y habló del lavamiento completo del cuerpo. ¿Se da cuenta, amado hermano? Entonces, vemos acá, ya, que los propios padres de la iglesia del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo después de Cristo, confirmaban lo que estamos estudiando acá, de que el bautismo tenía que ser por inmersión. Ahora la fórmula, dice, ¿verdad?, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conforme vimos en Mateo capítulo 28, la gran comisión. ¿De qué manera podemos reconciliar esto con el mandamiento de Pedro, que dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo? Hechos capítulo 2, verso 38. ¿Por qué Pedro dice, verdad, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo? ¿Ya? Y nos repite la fórmula de Mateo capítulo 28. Estas últimas palabras no representan una forma bautismal, sino que eran simplemente una declaración de que tales personas eran bautizadas al reconocer a Jesús como Señor y Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Usted tiene que tomar en cuenta que la iglesia del primer siglo, la mayoría, ya, eran judíos. Y los judíos no reconocían
a Yeshua, a Jesús, como el Mashiach o el Mesías, no lo reconocían. Entonces lo primero que tenían que hacer, ¿verdad? En su corazón, reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Por eso Pedro dice, ¿verdad? ¿Ya? Cada uno de vosotros bautícese en el nombre de Jesucristo, o Yeshua, o el Mesías. Pero no era la fórmula de bautizarse. La fórmula del bautismo era el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces cuando llegaba el momento del bautismo, ¿verdad? En el agua, la fórmula era esa. Pero Pedro dice esto entonces para que cada judío que se convertía al cristianismo, ya, reconociese, lo primero que tenía que hacer era reconocer a Jesús, ¿verdad?, como el Mesías. Lo que pasó con Pablo. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo no creía que Jesús era el Mesías hasta que tuvo un encuentro con él camino a Damasco. Lo primero que tuvo que hacer antes de bautizarse es reconocer a Jesús como su Salvador. Yo me imagino, ¿verdad?, que quien le practicó el bautismo, ¿ya?, le aplicó esta fórmula, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando bautizó a Pablo, ¿ya? Dice acá, la Didache, un documento cristiano del año 100 después de Cristo, o sea, del primer siglo, dice que el bautismo es en el nombre del Señor Jesús, pero cuando procede a describir el rito en detalle, prescribe la fórmula trinitaria, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, vuelvo a repetir, Pedro pronuncia estas palabras porque recuerden ustedes lo que dije anteriormente de que los primeros cristianos eran todos judíos, ¿ya? Y tenían que reconocer al Mesías. El candidato. Todos los que sinceramente se arrepienten de sus pecados y ejercitan una fe viva en el Señor Jesús son elegibles para el bautismo. O sea, ¿quiénes pueden bautizarse entonces? ¿Ya? Aquellas personas que se arrepienten verdaderamente, ¿verdad?, de sus pecados y ejercitan una fe viva en el Señor. O sea, no solo aceptan a Jesús como su Salvador, sino que también viven para Él. ¿Ya? Practican su vida cristiana. En la Iglesia Apostólica el rito venía acompañado de las siguientes manifestaciones externas. Primero, profesión de fe. O sea, tenía que confesar, ya con sus labios, que Jesús es el Señor. Oración. Ya tenía que haber una oración y voto de consagración. ¿Ya? Puesto que el bebé no tiene pecado de que arrepentirse y no puede ejercitar fe, es excluido lógicamente el bautismo en agua. No le impedimos que con ello acudir a Cristo, puesto que puede ser dedicado al Señor en un culto público, ¿ya? O sea, nosotros no bautizamos niños. Los niños no se pueden bautizar, ¿ya? Usted puede bautizar a un adolescente a partir de los 12, 13 años, porque hoy en día las generaciones son más maduran más luego, lógicamente, que la generación antigua, y ya tienen conciencia de lo que es pecado, lo que es malo, y a esa edad ya muchos tienen claro que necesitan a Jesús como su Salvador, ¿ya? Y quieren asumir un compromiso con el Señor. Pero ya niños, ¿verdad?, más pequeños, de 5, 4, 3, 2 años, uno no puede bautizarlo porque son niños que no entienden, no tienen claro lo que es el pecado, ¿verdad?, y lo que es arrepentirse. ¿Ven? Por lo tanto, no deberían ser bautizados, pero sí presentados. La eficacia del bautismo en agua. No tiene poder salvador en sí mismo. El bautismo no salva. El bautismo no salva. El bautismo es, repito, un acto externo de una obra interna que ya fue hecha. Ya no es que yo voy a descender a las aguas y voy a salir transformado en una nueva criatura. No, yo ya soy una nueva criatura. Simplemente con el bautismo estoy ratificando lo que Cristo ya hizo en mi vida. Se bautiza a la gente no para que sea salva, sino porque es salva ya. Por lo tanto, no podemos decir que el rito es absolutamente necesario para la salvación. Pero podemos insistir que es necesario si queremos cumplir todo u obedecer todo. O sea, el bautismo, ¿verdad?, es una ordenanza. Es una ordenanza. Todo cristiano debería bautizarse. Ah, pastor, es que yo no siento. No se trata de sentir. Se trata de obedecer un mandato del Señor. Y si hablamos de sentir, hermano, tal vez yo pueden pasar 50 años y yo no voy a sentir nunca algo. Ya el bautismo es una ordenanza. Pero ¿y cómo el ladrón en la cruz no se bautizó? No se bautizó porque no tuvo tiempo. Estaba colgado en la cruz, ¿verdad? Estaba clavado, ¿ya? Pero sí fue salvo porque aceptó a Jesús como su Salvador. Pero no tengo duda de que si él hubiera tenido la oportunidad de bajarse la cruz, le hubieran dado un tiempo, se hubiera bautizado.
Dice 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando la inmundicia a la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Bien, el significado del bautismo. El bautismo, ¿verdad?, ilustra la siguiente idea. Primero, salvación. El descenso del convertido representa el cumplimiento de la muerte de Cristo. La inmersión del bautizado significa la rectificación de la muerte o sepultura. El ascenso, el levantarse, el convertido significa que la muerte ha sido conquistada o la resurrección de Cristo. O sea, esto simboliza el bautismo, ¿verdad? Salvación. La persona que se está bautizando está muriendo para el mundo y resucitando, viviendo para Dios. Experiencia. El hecho de que los hechos son realizados con la participación del convertido demuestra que ha sido identificado espiritualmente con Cristo. O sea, quien se bautiza se identifica con Cristo, ¿verdad?, en su muerte, ¿ya?, en su padecimiento, pero también en su resurrección. El bautismo es identificación. También es regeneración, ¿ya? Porque las aguas, ¿verdad?, representan ¿qué? Representan el mundo. Y nosotros estamos muriendo para el mundo y estamos saliendo una nueva criatura del agua, resucitando una nueva criatura del agua, regenerada, cambiada, transformada. Entonces representa, ¿verdad?, regeneración, lavamiento, purificación. Bien, aquí entramos entonces a la otra ordenanza que encontramos en la Escritura, que es la Cena del Señor. La Cena del Señor o Santa Comunión puede ser definida como un rito distintivo de la adoración cristiana, instituida por el Señor Jesús en la víspera de su muerte expiatoria, ¿ya? O sea, que fue Jesús quien constituyó la Cena del Señor en una fiesta de Pascua, antes de ir a Getsemaní y después al Calvario. Él instituye la cena, se junta con sus discípulos, ¿ya? Parte el pan, toma el vino, reparte entre sus discípulos y da a entender de que ese pan que se está partiendo es su cuerpo y que ese vino que se está bebiendo, ¿verdad?, es su propia sangre, la cual simboliza el señal del nuevo pacto, de un nuevo pacto. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto, ¿ya? Entonces, es el propio Señor quien instituye. Consiste en la participación religiosa del pan y del vino, los que habiendo sido presentados al Padre en memoria del inagotable sacrificio de Cristo, se convierten en medio de gracia, por el cual se lo inspira, aumenta la fe y la fidelidad hacia Él. Las siguientes son las características notables de esta ordenanza. Primero, conmemoración en memoria de mí. Cada vez, ¿verdad?, que nosotros participamos en la muerte del Señor, estamos anunciando, ¿verdad?, estamos recordando, es como una agenda, un memorial. Estamos recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sus padecimientos. Toda vez que tiene su fiesta patriótica en la que se conmemora su independencia, toda vez que un grupo de creyentes se congrega a celebrar la cena del Señor, recuerdan en forma especial la muerte expiatoria de Cristo que nos liberó del pecado. Esto es una realidad. Cada vez que celebramos en nuestro país, ¿verdad?, la fecha de independencia de algún país, ¿verdad?, que nos oprimió durante tanto tiempo, estuvimos bajo su yugo, estamos en cierta manera celebrando la independencia del pecado, del mundo. ¿Ya? Jesús nos hizo libre. Instrucción. La cena del Señor es una lección objetiva, sagrada, que enuncia o expresa las dos verdades cardinales o esenciales del Evangelio. Primero, la encarnación. Nos instruye, ¿verdad?, y nos hace entender que Cristo se encarnó, ¿ya? Se hizo hombre siendo Dios, ¿ya? El pan representa eso, su cuerpo, ¿ya? Jesús se encarnó por nosotros. Juan capítulo 1, verso 14. Veamos. Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne, se encarnó. O sea, cuando participamos de la cena del Señor, ¿verdad?, estamos siendo instruidos, ¿ya? Aprendemos que Jesús se encarnó, recordamos que Él se encarnó, ¿ya?, por nosotros. La expiación también, ¿ya?
sea, Jesús borró nuestros pecados. Los animales del Antiguo Testamento no podían borrar los pecados, simplemente los tapaban, los cubrían. Pero la sangre de Jesús es eficaz. Borró nuestros pecados. Pero las bendiciones incluidas en la encarnación nos son impartidas por medio de la muerte de Cristo. El pan y el vino constituyen un cuadro de la muerte, la separación del cuerpo y la vida, la separación de la carne y la sangre, dice. El pan nos dice que el pan de la vida debe ser partido, quebrado en la muerte, con el objeto de ser distribuido entre los que tienen hambre espiritual. El vino vertido simboliza que su sangre, que su vida debe ser derramada. O sea, Jesús derramó su sangre, dio su vida, su cuerpo fue partido y su sangre derramada para nosotros, ¿verdad? Nuestros pecados fuesen expiados, ya nuestros pecados fuesen borrados delante, ¿verdad?, de la presencia del Señor, de los ojos de Dios. Inspiración. Los elementos, especialmente el vino, nos recuerdan que por la fe podemos participar de la naturaleza de Cristo, es decir, podemos disfrutar de la comunión con Él. Al participar del pan y del vino, de la comunión, se nos recuerda y asegura que por la fe podemos recibir verdaderamente su espíritu y reflejar su carácter. Seguridad también, ¿ya? Este vaso es un nuevo pacto en mi sangre. En época antigua, la forma más solemne de acuerdo era el pacto de sangre, sellado, firmado con la sangre del sacrificio. El pacto hecho con Israel en el monte Sinaí fue un pacto de sangre. El nuevo pacto instituido por Cristo es un pacto de sangre. Dios ha aceptado la sangre de Cristo, ¿ya? O sea, cuando Moisés recibe los 613 mitzvot, mandamientos en el Sinaí, ¿ya? Y baja y los lee delante del pueblo y le pregunta si van a guardar todo eso, y el pueblo dice que sí. El pacto es ratificado ¿con qué? Con sangre, firmado con sangre. Jesús, ¿verdad?, cuando participa de la última Pascua, la última cena con sus discípulos, y le habla del nuevo pacto, este pacto era ratificado nuevamente, este pacto era confirmado nuevamente por parte de Dios, con derramamiento de sangre de su propio Hijo. Por eso esa es nuestra seguridad, de que este pacto es un pacto legal, de que estamos bajo las promesas de Dios, porque fue ratificado, fue confirmado con sangre. Cuando tomamos la cena del Señor, estamos proclamando eso y estamos recordando eso. Responsabilidad. ¿Quién será admitido, excluido de la mesa del Señor? O sea, ¿quiénes pueden tomar de la cena? ¿O quiénes pueden ser excluidos? Pablo trata el asunto de quién es digno de participar de los sacramentos. En 1 Corintios capítulo 11, verso 20, veamos. Vamos allá. Primera Corintios capítulo 11, verso 20 dice: ¿por qué Pablo habla sobre el ser digno? Cuando puede reunir, dice, vosotros esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mira lo que pasaba dentro de la iglesia de Corinto. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo, dice. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la beberé en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comer este pan y beber esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta ahí todo bien. Por eso dice el 27 ahora: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Se da cuenta? O sea, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Antiguamente, ¿verdad?, cuando los cristianos se reunían, la cena del Señor era algo que se practicaba en todos los cultos. Y había, antes de la cena, ¿verdad?, había una comida que se llamaba la fiesta ágape o la fiesta del amor, ¿ya? Era una supuesta comida donde todos compartían. Pero ¿qué pasaba? Que algunos se embriagaban, lo que pasaba en la iglesia de Corintio. Otros, ¿verdad?, no querían compartir con los más pobres, ¿ya? Entonces,
En vez de la cena del Señor, ¿verdad?, transformarse en algo de bendición, se estaba transformando en una maldición. Por eso Pablo aquí los corrige. Y dice, ¿verdad?, que tienen que tomar dignamente. O sea, discernir lo que están haciendo. ¿Ya? Dice acá, dice, puesto que cuál de los hijos del hombre es digno de la más pequeña de la misericordia de Dios, no, el apóstol no habla de indignidad de la persona, sino de la indignidad de las acciones. Ya, o sea, cuando dice que tenemos que tomar de forma digna, en la realidad nadie es digno, somos todos pecadores. Lo que Pablo apunta acá, ¿verdad?, es a las acciones de la persona. Si yo voy a tomar la cena del Señor y yo sé que estoy mal, estoy en pecado, ¿qué es lo que hago? Primero me arreglo con Dios, le pido perdón a Dios. O si tengo algo contra mi hermano, tengo que discernir eso, que mis acciones están mal y tengo que corregirlas. Y luego tomar de la cena del Señor. ¿Ya? ¿Cómo puede, dice, una persona participar indignamente? Al hacer cualquier cosa que le impida apreciar claramente el significado de los elementos y acercarse de manera solemne, en actitud reflexiva y reverente. En el caso de los corintios, el obstáculo era grave, es decir, la ebriedad. O sea, imagínense, iban ebrios o allá se embriagaban, ¿verdad?, y luego tomaban de la cena. O sea, ¿cómo iban a discernir? Están tomando indignamente. Si una persona que está drogada no puede entrar a la iglesia a tomar la cena, o que está ebria. ¿Ya? Como dije en mente, tenemos que tener discernimiento de lo que estamos haciendo, porque la cena del Señor, ¿verdad?, es algo serio y estamos participando en la mesa del Señor. Muy bien, amados hermanos, llegamos hasta el final de nuestra clase hoy de eclesiología. Estaremos ya la próxima semana con la otra clase, ya terminando entonces esta materia. Estudien el material, vean los videos, que el Señor les bendiga grandemente. Amén.